Es un honor para mí estar aquí y abordar un tema tan relevante y fundamental para las sociedades contemporáneas como lo es el Estado de Derecho y su conexión con la protección de los derechos humanos para un desarrollo sostenible, tanto económicamente, socialmente y ambientalmente de los países. En estos 10 minutos aproximadamente hablaremos acerca de estos dos conceptos del Estado de Derecho, de los derechos humanos y cómo esto conlleva a tener sociedades más justas, equitativas y sostenibles. Porque si bien es cierto que hemos logrado grandes avances en materia de derechos, como la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de derechos de las mujeres, la protección de los derechos de los grupos vulnerables o de las minorías, actualmente las sociedades siguen luchando contra problemas que no son recientes, como la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la violencia, incluso la impunidad. Por ello es necesario entender cuál es el papel del Estado de Derechos en estas sociedades contemporáneas y cómo la protección también de los derechos humanos nos ayudaría a tener un desarrollo sostenible como sociedad. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, debemos, por lo menos de manera muy superficial, conocer qué es el Estado de Derecho, qué implica los derechos humanos y qué conocemos o entendemos por desarrollo sostenible. De tal forma, el Estado de Derecho implica que todos los individuos, tanto los gobernantes, las autoridades y demás personas, se encuentren sometidos a la ley y que la misma sea aplicada por una autoridad competente eh, de manera imparcial. Si bien es cierto que existen varias definiciones de lo que es un Estado de Derecho, desde su transición, pasando por como antes era un Estado monárquico, un Estado liberal y demás, para nuestra investigación, ¿sí? El Estado de Derecho o el contexto del Estado de Derecho es fundamental tener en cuenta que la ley es aplicada para todos. ¿Sí? No importa si es autoridad administrativa, si es una autoridad eh, coercitiva, para todo tipo de personas, la ley es aplicable. ¿Qué entendemos entonces por ley en un Estado de Derecho? Es una norma suprema, ¿sí? Que en la mayoría de los países es la constitución de cada país, en donde se establece derechos, en donde se determina las obligaciones, los deberes que tiene el Estado frente a sus ciudadanos y su forma de gobierno. De tal manera, entonces, un mundo eh, marcado por desigualdades, por conflictos y desafíos globales, el Estado de Derecho es un pilar fundamental o esencial en la búsqueda de la justicia, de la equidad, de la dignidad humana. De tal forma, ya ha dejado de ser un concepto teórico, sino la mayoría de los países sí, han, han tomado sí, su forma de gobierno como un Estado de derecho, con la finalidad de que exista y de que las personas estemos sujetos a las leyes, sí, leyes claras, leyes predecibles y justas. Además que las funciones del Estado, tanto la ejecutiva, legislativa, judicial, incluso aquí en el Ecuador, la función electoral y la de participación ciudadana y control social, trabajen de manera independiente, pero también de manera eficaz, con la finalidad que los ciudadanos todavía tengan esa confianza en sus instituciones. Por otro lado, tenemos los derechos humanos, ¿sí? Que los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a las personas por el simple hecho de ser humano. No son un privilegio concedido por un gobierno, por una autoridad, por un gobernante y demás, sino es una condición intrínseca a la dignidad humana. Estos derechos incluyen varias gamas de garantías, desde la libertad individual, como la libertad de expresión, hasta condiciones básicas para una vida digna, como el acceso al agua, a la vivienda y demás. A lo largo de la historia, ¿sí? Estos derechos humanos han sido clasificados entre las generaciones. Si bien es cierto, varios estudiosos ya hablan de una cuarta generación, pero por el momento y por cuestiones de la investigación, nos mantenemos con este tipo de clasificación. La primera generación son los derechos civiles y políticos,
Y son aquellos que garantizan la libertad individual y la participación de la vida pública, como el derecho a la vida y la integridad personal. El segundo, los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos que garantizan condiciones de vida dignas y acceso a recursos básicos, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo. Y por último, los derechos de tercera generación o colectivos son aquellos que trascienden al individuo y se enfocan en grupos o en el colectivo, como el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente. Teniendo en cuenta aquello, debemos conocer que los derechos humanos también guardan consigo ciertas características como la universalidad, que son aplicables para toda persona, independientemente de su raza, su género, su orientación sexual y demás. Son inalienables, los derechos no pueden ser negados, renunciados o transferidos, y también se encuentran interconectados. Cuando hablamos del derecho al trabajo, también estamos hablando también de una afectación al derecho a la educación y demás. Y por último, debemos tener en cuenta que un desarrollo sostenible se refiere a un desarrollo o a su vez a satisfacer las necesidades de la sociedad presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Existen tres pilares fundamentales, ¿sí?, para un desarrollo sostenible dentro de un país, como el desarrollo económico, social y ambiental. De tal forma, entonces, la relación o esta interconexión entre el Estado de Derecho, la protección de derechos humanos y el desarrollo sostenible es profunda y esencial. Estos tres conceptos no solo se están interconectados, sino que se refuerzan mutuamente. No podemos hablar de derechos humanos en un Estado monárquico, por ejemplo, en un Estado autoritario. Eh, un Estado de Derecho en el cual no existan derechos humanos que se deban proteger no tiene razón de ser tampoco. Entonces, más allá de estar interconectados, también es que se refuerzan mutuamente, creando así un círculo virtuoso que promueve la justicia, la equidad y el bienestar de las sociedades. Esto también implica que existe un fundamento de la estabilidad y la justicia, ya que un Estado robusto es la base sobre la cual se construyen sociedades estables, justas y prósperas, ya que garantiza que las leyes sean aplicables de manera equitativa y a todas las personas. Por otro lado, la protección de derechos humanos también es un motor del desarrollo, ya que esto implica que los derechos no solo son un fin en sí mismo, sino también un medio para alcanzar el desarrollo sostenible. El respeto y la garantía de estos derechos contribuyen directamente a la creación de sociedades más justas, equitativas y prósperas. Por ejemplo, cuando un Estado garantiza el derecho a la educación, no solo está cumpliendo con su deber legal, sino también está invirtiendo en el futuro del país, ya que, como conocemos, una población educada tiene más oportunidades de empleo, contribuye al crecimiento económico y conlleva también a reducir la brecha de desigualdades. A su vez, también esta interrelación conlleva un desarrollo sostenible, ¿sí? Y derechos humanos, existe esta relación de interdependencia, como ya les manifesté anteriormente. Sin embargo, aunque estamos hablando de una relación de Estado de Derecho o la búsqueda de protección de derechos humanos, ¿sí?, con la finalidad de un desarrollo sostenible. Esto también conlleva a que existan ciertos desafíos y desafíos que en varias sociedades son palpables, como la corrupción, como la impunidad, como las desigualdades estructurales, como la violación de derechos humanos en el contexto de la sostenibilidad ambiental. ¿Sí? Las brechas de desigualdad, tanto económicas, sociales, son obstáculos para el desarrollo sostenible. Estas desigualdades no solo violan los derechos humanos, ¿sí?, sino que también limitan el potencial de sociedades para progresar. Cuando la falta de acceso a servicios básicos, al agua potable, al derecho a la educación, no solo afecta a una población presente, a una comunidad presente, generalmente afecta a la comunidad más pobre y sigue esto generando, ¿sí?, a sociedades más pobres que también limitan el potencial de las sociedades para progresar entonces. Sin embargo, conforme al estudio realizado, hemos observado que, si bien es cierto, existen desafíos, pero existen ciertos mecanismos, soluciones que podemos otorgar, pero no para el reconocimiento del Estado de Derecho o por la búsqueda de protección de derechos humanos, porque la mayoría de los países ya se habla de derechos humanos, de cómo protegerlos, de qué es un Estado de Derecho, sino soluciones para fortalecer esta relación entre Estado de Derecho, derechos humanos y un desarrollo sostenible.
Primero, es necesario garantizar el acceso universal a la justicia. Esto incluye que todas las personas puedan recurrir al sistema judicial para hacer valer sus derechos, sin importar su estatus social o económico. ¿Sí? Una persona que no puede, eh, no tiene acceso a la justicia, no puede ordenar o que se le garantice el ejercicio de sus derechos. Las políticas públicas también deben ser diseñadas de manera inclusiva, asegurando que las comunidades o los grupos más vulnerables, las minorías, sean escuchadas y que se les brinde las herramientas necesarias para su inclusión social, política y económica. A su vez, también la educación es un derecho humano y el fortalecimiento de la ciudadanía activa son fundamentales para la construcción de sociedades sostenibles. Las personas deben estar informadas sobre sus derechos para poder exigirlo y protegerlo. Si una persona no conoce sus derechos, no sabe qué exigir. Y por último, el fortalecimiento de instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, como los tribunales constitucionales, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones de la sociedad civil, son esenciales para garantizar que las leyes sean aplicadas de manera justas y equitativa. Si bien es cierto, entonces existe una relación entre el Estado de Derecho, la protección de derechos humanos, para la búsqueda de un desarrollo sostenible de los países, como esto ya lo ha manifestado el ganador del Premio Nobel de Economía Robinson en su estudio de por qué fracasan los países, ¿sí? Sin duda alguna, el reconocimiento ya existe. Lo único que conlleva es a fortalecer esta interrelación. Muchísimas gracias.